Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy traemos un nuevo testimonio, esta vez de mano de nuestro hermano Rolando. Muy buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, hermano José. Para mí muy complacido de que usted nuevamente me haya invitado a su canal, que yo sé que hay bastante hermanos católicos que le siguen y están siempre anuentes de sus informaciones importantes para el crecimiento de la Iglesia Católica. Así es. Pues antes de comenzar el testimonio, quisiera recomendar a los hermanos pues que nos den like. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que este video, a través de ese like, pues que YouTube pues tenga en cuenta este video y lo vaya a recomendar a más hermanos. Así, de esa manera tan sencilla, dándole al dedito para arriba, pues nos hace que YouTube pues permita que este video llegue a más gente. ¿Que no te gusta? Pues de igual manera, pues el dedito para abajo. No hay problema en eso. Así nos ayuda, ¿verdad? También para evangelizar. Con ese dedito nos ayudas muchísimo para tener más alcance. Pues bien, hermano Rolando, me gustaría en primer lugar que se presentara un poquito ante la audiencia antes de comenzar el testimonio. Bueno, mi nombre, como le dijo, mi nombre es Rolando Enrique Ovaldía Pérez, de la República de Panamá, donde está el Canal de Panamá, puente del universo, puente del mundo y corazón del universo, es el eslogan. Pero también soy indígena cuna, que está en la parte del archipiélago, entre la provincia de Colón y y la, y la República de Colombia, entre Darién y las comarcas. Ahí soy oriundo de Cunayala, paraíso, un paraíso bien hermoso. Los que saben los, los turistas, siempre llegan a ver a la hermosa isla, que son 365 islas, más o menos como 40, un poquito más, son habitadas y las otras son de más que todo turísticas. Soy de este lugar, mis padres son católicos, mi mamá ya no, por supuesto mi papá que ya se murió. Mi papá es de una isla que se llama San Ignacio de Tupile, mi mamá de una isla que se llama Ustupu, pero crecí en una isla que se llama Corazón de Jesús, que en cuna se llamaría Acuanuzadu, y soy de esta isla. Somos 6 hermanos, para que tengan un poquito de información de mi persona. Muy bien, hermano. Sí, sinceramente, que la tierra de Panamá es una tierra muy, muy querida por mí. Tengo bastantes amigos allí, ¿no? Y además que es una tierra preciosa, preciosa. Yo a veces siento envidia, ¿no? Si se puede tener envidia, sobre esos lugares tan preciosos, ¿no? Preciosos. Incluso lugares vírgenes, mares e islas vírgenes preciosas que bien vale pues ser imagen de una postal, ¿verdad? Una tierra preciosa. A mí Latinoamérica entera pues me apasiona, ¿verdad? Y este rinconcito de Panamá pues es precioso. Pues bien, pues el hermano nos va a dar su testimonio. No quiero adelantar nada, pero yo te pido que te quedes para ver el testimonio porque yo ya lo sé, ¿no? Porque lo viví hace un tiempo atrás, pero de seguro te va a gustar y no te va a dejar indiferente. Pues, hermano Rolando, pues puede comenzar dando su testimonio. Voy a tratar, como siempre hago, ¿no? De no interrumpir. Y al final, pues sí podemos mantener ahí un diálogo. Podemos preguntar algunas cositas que puedan ir surgiendo durante el testimonio. Adelante, hermano. Ok, como le dije, soy de Cunayala. Casi en toda mi niñez y de mi adolescencia crecí en una isla, como le dije, de Corazón de Jesús, Acuanuzado,
y de Narganá, San José. Ya con esos títulos se imaginarán que son católicas las dos islas. ¿Cómo no? Siempre desde niño me bautizaron católico y fui creciendo, como creo que a todos los católicos, no sé si lamentablemente nos pasa eso, nos vamos alejándonos de la fe. Después de haber hecho mi confirmación, no, mi primera comunión, perdón, mi primera comunión, haber hecho esto, me fui alejando, como todo adolescente de 12 años, de la fe, porque yo no frecuentaba o no tenía esa devoción a la iglesia. Así que fui creciendo como todo adolescente, muy inquieto, una adolescencia muy turbulento, cuando mi vida fue poco a poco sumiéndose en ciertos hábitos o actos no conveniente a mi edad. Me envolví en muchas cosas desde pequeño, en el ron, en cosas así, me fui alejando y mi vida se encontraba en una situación de vacío, como nosotros le decimos, un vacío en mi corazón existía. Y fue mi hermano mayor, él se llama José Ovaldía, fue el primero de la familia que él se convierte, entre comillas, a la iglesia evangélica. Y aquel entonces solamente existía una sola iglesia evangélica que era la Bautista. Él se convierte al evangelio o a la iglesia bautista, y él fue el primero que me evangeliza o tuve el contacto primero con las iglesias protestantes. Él me habla sencillamente viendo mi condición, que yo necesitaba de Dios como un pecador del mundo. Él me cita un texto de la Biblia que es muy conocido entre los protestantes, que creo que es el primer texto que se aprende el protestante, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces él me habló de la gracia y del perdón de Dios. Como era mi hermano, lo creí, lo acepté, creí que yo necesitaba de Dios. Tenía como 14, 15 años por ahí. Sin embargo, para mí no fue el momento de entrarme de lleno a la iglesia protestante, sino que me invitan a la iglesia bautista. Yo entro a la iglesia bautista y lo curioso de esto, que siempre digo, es que cuando entro en mi cabecita de adolescente, existía solamente una sola iglesia, que es la católica. Para mí, en mi mundo interior y exterior, no había otro, porque acuérdate que yo vivo en una isla. Así que cuando yo voy a la iglesia bautista, yo miro la iglesia, el templo, y observo que no hay imágenes. Lo que yo me supuse es que esta iglesia católica era muy pobre porque no tenía iglesia, y perdón, no tenía imágenes. Así que yo pensé que había entrado en la iglesia católica y salí inocentemente. Cuando yo iba caminando con el pastor de la iglesia, él me fue hablando, y fue ahí que me di cuenta que no era una iglesia católica, sino que era una iglesia bautista. Él me dijo que era una iglesia bautista, que ellos no usan imágenes y las demás cosas. Pero entonces, desde a partir de ahí en mi cabeza, me quedó que en el mundo había dos iglesias, la católica y la bautista. Y así me gradué de tercer año, acá le dicen de otra manera ahora, salí de la isla y me vine acá a la ciudad para seguir estudiando el bachillerato en ciencias. Cuando vengo a Panamá, con mi hermano también, él me siguió hablando del amor de Dios hasta que a los 17 años, en el año de 1989 exactamente, en un 10 de marzo, después de haber ido a un baile, regresé a la casa a la madrugada, a las 4 de la mañana, y sentí la necesidad, entre comillas, vuelvo a repetir, de aceptar a Cristo en mi corazón, como me lo decía mi hermano, que para la conversión yo tenía que aceptar a Cristo. Y yo solito en el baño acepto a Cristo
en mi corazón. A los 17 años, a partir de ahí, tomé esto con mucha seriedad. Empecé a asistir a la iglesia. Mi hermano me lleva a su iglesia. O sea, ya no era bautista, sino era una iglesia pentecostal. Cuando yo voy a la iglesia, yo pensé que había entrado en una iglesia bautista, porque en mi cabeza había una sola idea de que había dos iglesias en el mundo. Y me doy cuenta que no, que había una iglesia que se llama pentecostal. Así que en mi cabeza se crea la idea de que hay tres iglesias en el mundo. Está la católica, la bautista, ahora está la pentecostal. Entonces, de ahí yo me adentro a la consagración, a la entrega de Dios, a la búsqueda de la verdad, a leer la Biblia, a escuchar al pastor. Entonces, una de las cosas que nuestra familia, que con mucho respeto siempre digo, en mi familia, y hablando de mi padre fue un abogado empírico. Él fue personero de la comarca de Cunayala. No tuvo la oportunidad de ir a la Universidad de Panamá, pero le dieron ese cargo porque el hombre era muy letrado, muy de leer las leyes, y nosotros teníamos, o él había hecho una pequeña biblioteca en nuestra casa, y siempre me aconsejaba: Rolando, que los libros sean tu mejor aliado. Así que en mi familia somos personas muy lectores, nos gusta leer en mi familia. Entonces, cuando yo me encuentro la Biblia, para mí fue una de las maravillas, porque empecé a leer, más que leer, adentrarme en el estudio sagrado de las Escrituras. Yo solo tenía 17 años, así que así empezó mi mundo en el protestantismo de la iglesia pentecostal. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ahora mismo está todo bastante claro, hermano, pero sí me gustaría preguntarle, ya en este pequeño hueco, ¿su hermano sigue siendo bautista, hermano? ¿O pentecostal? No, él también renunció a la iglesia pentecostal. Él ahora también es católico. Él es católico. Muy bien. Genial, genial. Ajá, Eh, entonces sigo. Entonces, sí, claro que sí. sí, note algo muy interesante, como yo le estoy contando en mi perspectiva de lo que yo viví. Yo he escuchado testimonios de conversiones de hermanos evangélicos a la iglesia católica, pero cada uno tiene su punto de vista, por decirlo así. Entonces, yo le voy a contar lo que yo viví y lo que yo vi y por qué soy católico. Entonces, de ahí una cosa curiosa, que yo vivía en un lugar que se llama Pedregal, y mi iglesia estaba en Tocumen. Tenía que todos los domingos montarme en un bus, poder llegar a la iglesia. Pero cuando no había dinero para ir a la iglesia, yo buscaba una iglesia cerca de mi casa. Entonces, un domingo yo voy a esta iglesia que está cerca de mi casa y entro, y yo veo que es una iglesia pentecostal, pero lo curioso es que ahí la pastora era pastora que usaba pantalón. Eso me dio una curiosidad, porque en mi iglesia pentecostal, igual de pentecostal, el pastor decía que la Biblia dice en Deuteronomios 22:5: la mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer. El pantalón de la mujer no debe vestirse, porque eso no es de Dios, es abominación delante de Dios. Yo escuchaba esto, así que cuando yo veo esta iglesia, yo veo aquí hay otra iglesia. Entonces llego el próximo domingo a mi iglesia, le pregunto a mi pastor que por qué en esta iglesia, que es pentecostal, que se supone que es lo mismo que estamos creyendo, porque allá las mujeres usan pantalón, mientras que acá a nosotros nos enseñan que las mujeres no deben de usar pantalón. Entonces él me dice: no, lo que pasa es que ellos no viven la santidad de Dios, que eso incluye. Entonces en mi cabeza vuelve a mirar y decir: bueno, aquí hay algo extraño. Primero, aquí está la iglesia católica, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, dividida en dos: unos que usan pantalón, hablando de mujeres, y otros que no usan pantalón. Así que me fui metiéndome, conociendo las otras iglesias evangélicas
que realmente no era solamente una, había bastante. Pero esto ya no era un obstáculo para mí. ¿Por qué? Porque a medida que yo fui amando a mi iglesia a la cual yo pertenecía, que es la iglesia pentecostal del movimiento misionero mundial. Entonces eso yo lo internalicé para mí, ese es mío, esta es mi iglesia y es la única que tiene la verdad, las otras no. Entonces noté cómo ya mi vida empezó a hacer un poquito más de giro, a asimilar, a tener en mi mente que mi iglesia pentecostal, la mía, aunque yo sabía que había varias iglesias pentecostales, pero la mía era la verdad porque nosotros hablábamos de consagración, de santidad, de que el hombre, la mujer no debe usar pantalón, no puede usar arete, no tiene que cortarse el cabello, y etcétera, y etcétera. Entonces, de ahí, por mi manera de ser, de un joven muy consagrado, mi pastor me toma como un líder de los jóvenes. Apenas tenía 18 años. Yo no sabía muy bien sobre el liderazgo dentro de la iglesia y tampoco no conocía la Biblia porque apenas tenía un año de estar leyendo la Biblia. Entonces mi pastor me dijo, no se preocupe que usted no sepa la Biblia. Lo importante es que su vida refleja la vida de Cristo y yo te voy a ayudar a desarrollar, a llenar la iglesia de jóvenes, de jóvenes. Entonces, vale, está bien. Entonces, yo empecé en mi vida de liderazgo. Me graduó de sexto año. Cuando yo me gradué de sexto año, yo sentí las ganas de servir a Dios. Sentí en mi corazón que quería servir a Dios, que no quería saber más nada del mundo, sino que mi vida totalmente quería consagrar a Dios. Entonces le dije a mi pastor que yo no quería ir a la universidad, que no quería seguir estudiando, que quería ir mejor a estudiar teología en el Instituto Bíblico para que yo fuera formado bien y seguir predicando. O sea, en mi cabeza todavía no tenía la idea de ser pastor, pero sí tenía las ganas de ser evangelista, de pronto un predicador donde me inviten, yo podía hablar de Dios, pero quería tener una base de conocimiento. Pero mi pastor, note lo que mi pastor me dijo. Mi pastor, creo, si no me equivoco, solamente llegó a sexto grado, mi pastor. Pero él me aconsejó y me dijo, Rolando, no estudie, no vaya a estudiar en el Instituto Bíblico. Yo sí prefiero y te aconsejo que vaya a estudiar en la universidad, porque tú vas a tener más herramienta que yo. Yo nada más llegué a sexto grado y no tengo las herramientas seculares para poder desarrollarme. Tú vaya a la universidad y estudia y que te van a capacitar, y así tú vas a poder, después, luego, si quieres estudiar en el Instituto Bíblico, podías seguir. Pero como yo tenía esas ganas de servir a Dios, mi vida también en un momento determinado, cuando yo tenía 21 años, yo dije, Señor, necesito una pareja para poder desarrollar mi ministerio, porque yo quiero seguir sirviéndote. Y me casé a los 22 años en la iglesia evangélica. La conocí a ella en la iglesia evangélica y es con la que yo vivo ahora, mi esposa. Tengo 5 hijos con ella. El mayor se llama Ángel Jubal. Jubal, esto está en la Biblia, el primer músico que se encuentra en Génesis. Ángel es mensajero, sería mensajero de la música. La segunda, que es una niña, se llama Nebel Rengi, por su mamá, Gilia. Le puse Nebel porque Nebel es un instrumento que es parecido al arpa, Nebel, que eso está en la Biblia y es en hebreo. Luego la tercera, que es otra mujer, se llama Chalil, que es una flauta, y Melody, se llama Chalil Melody, es una flauta, pero Chalil es en hebreo, el cuarto, que es un muchacho, se llama Kinor, que es también un instrumento musical. Ya con eso le estoy diciendo que estaba tan arraigado a la Biblia
que todos mis hijos es un instrumento musical. Y con eso ya le estoy mandando un mensaje de que a mí, aparte que me gusta estudiar teología, estudiar la Biblia, me encanta la música. La música lo llevo desde niño por mi madre que me inculcaba bastante música cuando yo era niño, ¿sabe? Música de cuna. Entonces, yo eso lo tengo, yo soy compositor también. He escrito muchas canciones que cantan en las iglesias evangélicas. Entonces, de ahí el último hijo mío, que ahorita el último hijo mío tiene 11 años, él se llama Duiren. Precisamente aquí hay algo muy diferente, el nombre de Duiren a todos los que resta, todo lo que los mayores, porque Duiren es el único hijo mío que no tiene nombre bíblico, sino que tiene nombre de cultura cuna. Duiren es un personaje histórico dentro de la cultura cuna, es como Moisés. Duiren es como Moisés, es el libertador del pueblo cuna. Entonces, ¿por qué le puse Duiren? Porque cuando yo entendí o comprendí acerca de la Iglesia Católica conjuntamente, yo pude comprender mi cultura cuna, que por qué es importante la tradición oral y la cultura y las tradiciones para mantener viva toda esa riqueza del pasado. Entonces, estos son mis hijos. Me caso a los 22 años. Tengo un solo hijo en aquel momento, 1994, si no me equivoco, 95. Tengo un sueño, tuve un sueño que para mí lo vi como que Dios llamándome para servirle. Por primera vez me adentro a las misiones, a las montañas de Madungandí, que es también parte de la comarca de Cunayala, con mi hijo, con mi esposa. Me voy a las montañas para misionar, y ahí sin ningún formal de teología, acepté ser pastor, por decirlo así, sin ningún conocimiento teológico, precisamente porque las personas creían que yo era un muy lector de conocimiento, y yo pues me fui a adentrar. Quedé 2 años misionando en aquel lugar. Cuando yo estaba ahí vi la necesidad de yo formarme como teología. Ahí vi mi necesidad de que realmente necesitaba estudiar teología de forma formal. De manera tal que después de 2 años me vengo a la ciudad de nuevo, después de dejar la comarca Madungandí, que es parte del pueblo cuna. Me vengo a Panamá, empiezo a trabajar y empiezo a estudiar teología en Osana, que es una de las iglesias más grandes de Panamá, en el Instituto Osana. Como ya yo había tenido la experiencia de ser pastor en aquellos lugares, me tomaron para ser pastor en otro sitio. Así que yo hacía 3 cosas. En la mañana iba al trabajo, en la tarde iba a estudiar teología, y cuando llegaba la noche venía a pastorear a la iglesia. Es un trabajo muy, muy delicado. Hasta el punto que tuve que renunciar al trabajo para poder pastorear y poder seguir estudiando. Ahí me fui formando. A mi largo años de estar enseñando teología, después de estar dándole enseñanzas, no solo en mi iglesia, sino por el respeto que me tenían, me invitaban a otras iglesias para poder yo hablarle de la teología. Estudié hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación. Ya tenía las armas en mis manos. Yo había estudiado exégesis, habíamos estudiado la historia de la iglesia, pero del ángulo o de la posición del protestante. Así que sabía algunas cositas. Había estudiado también la vida de los padres de la iglesia, pero no hasta el momento. Tú sabes, estamos hablando antes de la revolución de la tecnología o el internet. Así que yo no tenía mucho alcance a los libros. Los libros, buenos libros que nos decían nuestros maestros, era que tenía que conseguirlo en Costa Rica, y eran muy caros los libros. Así que difícilmente yo podía conseguir algunos independientemente estudiando. Así que
a los 20 años, 21 años, 22 años, 23 años fui abriendo iglesias porque el pastor o el supervisor de mi denominación fui abriendo iglesias por acá, iglesias por allá. A veces yo tenía un momento de quietud en mi casa para volver a analizar los textos que había yo impartido en un momento determinado en mi iglesia. Como le dije, soy una persona que me gusta, como por decirlo así, exprimir un texto para poder estar bien claro. Entonces, a medida que yo voy creciendo, creo yo, voy madurándome en mi pensamiento, en mi conocimiento, porque soy de las personas que cuando leo la Biblia quiero llegar realmente al pensamiento de los escritores, realmente qué estaba pensando. Como me habían dado el arma en el Instituto Bíblico, entonces yo siempre preguntaba, ¿quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién lo escribió? Eran las preguntas que ahora me hacía cada vez que yo escudriñaba la Biblia. Tenía que darme cuenta que había un eslabón muy grande entre el tiempo vetusto de aquel entonces, por ejemplo, de Moisés y conmigo, porque a veces cuando uno va a leer la Biblia, uno no se da cuenta de que lo que yo pienso ahora, no lo que están pensando antes, después, en los tiempo de Antiguo Testamento y en el tiempo aún del Señor Jesucristo, es muy diferente. Entonces yo fui estudiando. En el año de 2011, en el 2011, yo caí enfermo del colesterol alto y del triglicérido. 4 veces fui a urgencia, 4 veces. Estoy sudando, hermano, disculpe. No te preocupes. Este, 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 Fui a 4 veces a urgencia, estaba bien deprimido, bien estresado, casi de todo me entró en el 2011. Esto, 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 este, esta crisis me llevó a la cama casi por un año y creo que fue de Dios porque al estar más quieto, tú sabes que la vida de un predicador, me invitan para allá, conciertos, como les digo, que también soy compositor por acá, conferencias por acá, aquí hay que predicar por acá, la iglesia, estudiar y por aquí y por allá. Entonces el 2011 tuvo un pequeño receso. En ese receso, voy estudiando la Biblia un poquito más, los textos que ya yo había enseñado, pero quería yo llegar a un punto. Entonces, poco a poco yo me daba cuenta, mira, que la iglesia bautista, no la pentecostal, porque yo era pentecostal, la iglesia bautista, podía tener la verdad, porque la iglesia bautista era muy celoso en el asunto del pastorado. Para ser pastor no agarran como cualquiera persona, tiene que estar preparado. Pero en el pentecostalismo, si usted tiene un sueño, si usted tiene deseo, dale, vale, no importa si no estudia teología, el Espíritu Santo te va a dar rema y usted siga. Entonces, pero yo en mi interior siempre decía que había que prepararse. Claro, en los inicios de mi ministerio sí también decía, pero luego cuando fui madurando me fui dando cuenta de que realmente se necesitaba bastante estudiar teología de manera formal. Así que estoy en esa, adentrándome al texto y vuelvo a estudiar el texto de Mateo 16, 18. Vuelvo yo, ese texto de Mateo 16, 18, ya yo lo había enseñado, lo había estudiado, pero como siempre digo, vale, no me va a quitar de nuevo volver a estudiar, pero esta vez creo que mi mente ya estaba como preparado. Sí, y entonces en el 2011 vuelvo yo a estudiar el texto de Mateo 16, 18. Ya yo teniendo las herramientas de la exégesis, que es extraer. Ex es extraer del texto o de la palabra, una palabra como koinonía. ¿Aló? ¿Estamos aquí?
Sí, Sí, se me había ido un poquito la luz acá. Exgesis es extraer la palabra esa en griego koiné. Y hermenéutica es precisamente la ciencia de la interpretación. Entonces ya hay herramientas a mí ya 40 años, 41, 42 años. Entonces vuelvo a leer Mateo 16, 18, que dice, y a ti te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces yo realmente quise profundizar un poco. Hasta ahí yo sabía cómo lo interpretan los protestantes. El pentecostal sabe que ese texto que se refiere a la roca, este texto para los protestantes y el pentecostalismo donde yo pertenecí, está claro que se refiere para ellos la roca en ese Mateo 16, 18, que es Cristo. Y sabía también hasta ese momento que la Iglesia Católica consideraba a esta roca a Pedro. Entonces yo poco a poco tenía que ser muy objetivo. No lo que dice ni la católica, ni tampoco lo que dice el pentecostalismo, sino que realmente qué dice el texto. Y me vine dando cuenta que realmente ese texto no es de Jesucristo, sino que ese texto es Pedro. O sea, lo resumo de esta manera. Es muy, muy largo el estudio que yo hice y creo que en un momento determinado he dado esa enseñanza sobre ese texto. A mí me enseñaron en el protestantismo pentecostal que el texto, sin el contexto, surge un pretexto. Sin embargo, ese eslogan que proclama el protestantismo pentecostal, sin embargo, no lo viven, porque hay una confusión en la interpretación de los textos, porque hay que examinar bien los textos. El contexto de ese texto está hablando o se está revelando de que Jesús es el Mesías, Por eso Simón le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Jesús se revela no como la roca, sino como el Mesías. Se revela como su misión, su título de Mesías, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y aquí en ese texto, Pedro no se revela a Pedro, sino se vuelve a confirmar a Pedro que Pedro es la roca, porque Pedro significa roca, roca. Ahora, la confusión de que Pedrito es piedra chiquito, si es piedra grande, ya esto es de buscar la quinta pata al gato, para tratar ahí donde yo creo que pierde la honestidad en la interpretación bíblica en la iglesia protestante, porque hay que ser claro. Ahora, cuando la iglesia, o cuando yo, en mi caso, como pastor y como teólogo del protestantismo y maestro de la Biblia, entonces uno tiene que agarrar una palabra como la roca y buscar en otros textos. Entonces, la confusión siempre ha sido que si aquí aparece roca en Mateo 16, 18, en 1 Corintios aparece también la roca que es Cristo, la roca espiritual. Entonces, cuando tú unes esas dos, hay una confusión porque en el contexto, aquí la roca no es Jesús, pero en el contexto de allá, de 1 Corintios, sí es Cristo. O sea que hay que ponerlo la roca en su lugar, en su fiel interpretación del texto. O sea, no podemos agarrar un texto que significa una cosa, otro texto que significa otra cosa, y tratar de forzar unir estos dos para decir que esto es. No, eso es muy deshonesto. Hay que decir que cuando también en Hechos, cuando dice que Cristo es la piedra angular, hay que poner mucha atención a la palabra angular. ¿Qué significa piedra angular? Angular. Entonces, todos estos interpretaciones a veces forzadas, de manera, le digo muy, muy francamente y muy respetuosamente, porque queremos llegar a un punto para que podamos entender el texto en su sentido más real y verdadera.
Entonces, de ahí me voy dando cuenta que realmente la roca, buscar esa opción, forzar el texto, que diga lo que yo quiero que diga, es de muy mal gusto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice, y yo a ti te digo, Pedro, él está conversando con Pedro. Le dice Pedro, yo a ti te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Note algo, todos sabemos que el fundador de la iglesia, el que funda la iglesia es Cristo. Jesús no es el edificio, Jesús es el fundador. Es el obrero que agarra la piedra y coloca la roca en la tierra, por decirlo así. Entonces, y aquí hay una palabra que hay que tomar mucho en cuenta. Aquí no dice sobre esta roca fundaré mi iglesia. Dice sobre esta roca edificaré. Entonces la palabra fundar y edificar son son conceptos diferentes, aún en español y aún en griego, porque Jesús no es el edificio. Entonces, por eso le está diciendo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si estuviera diciendo, sobre esta roca fundaré mi iglesia, ahí podemos entender que Jesús es el fundador. Pero aquí está hablando de edificio. O sea que esa roca, primera roca, el primero, que es Pedro, es el que empieza a edificar la roca. Pero precisamente estudiando ese texto, que sería muy largo, y buscar textos en griegos en Koiné, podíamos más adentrar a ese texto. Entonces me di cuenta que para yo entender a Pedro o ese texto, tenía que ir a Primera de Pedro. Y Pedro igual lo confirma, porque él dice, nosotros somos los edificadores. Entonces, no hay ninguna forma para negar la interpretación correcta que le da la Iglesia Católica a lo largo de su existencia. Entonces, cuando yo me di cuenta de ese texto, yo tuve que bajar mi guardia y aceptar esa pura realidad, porque ya no era porque la Iglesia Católica lo dice, ya no era porque la Iglesia Protestante Pentecostal lo dice, sino porque ahora yo lo entendía de este punto de vista, de que realmente Jesús aquí no es la roca, sino que Pedro es la roca. Cuando yo me doy por vencido, cuando yo acepto esta premisa, cuando yo reconozco esta verdad, empieza mi odisea larga de 7 largos años de búsqueda de la verdad. Porque ese texto me hice la pregunta, si en ese texto la Iglesia Católica tiene las de ganar, tiene la razón, ¿en cuál otros textos la Iglesia Católica tendrá la razón? Así fue que empiezo yo a estudiar por sí solo todos esos textos, que es muy polémicos, la historia de la Iglesia, la historia de la Biblia, de la Septuaginta, que fue para mí una riqueza inmensurable para llegar a comprender la magnitud de la belleza que posee la ciencia de la Iglesia Católica. Hasta aquí una pregunta. Pues, hermano, me llama la atención, ¿no? Porque usted sí fue una persona sincera, ¿no? Usted no dijo, me voy a fijar en lo que dijo la iglesia y esa va a ser mi conclusión. O me voy a fijar en lo que ha dicho la iglesia bautista y eso es lo que voy a creer. Sino que separó las dos iglesias y dijo, bueno, yo voy a ver qué es lo que realmente dice. No me voy a dejar guiar por la opinión de otros, sino yo mismo, a través de los diccionarios en griego, ¿verdad? Los interlineales que existen y que son muy buenos para el estudio de este tipo de textos, ¿no? Nos damos cuenta de que quien tenía la razón en ese texto, si una persona también es sincera y busca la verdad, ¿no? Porque si yo voy buscando no hacerme católico, pues voy a darle todas las vueltas que pueda a ese texto para jamás
darle la razón a la Iglesia. Pero como decía San Agustín, quien no se deja vencer por la verdad, se deja vencer por el error. Y eso es lo que le ocurre a muchos de nuestros hermanos que, aunque tú los ves, protestantes me refiero, ¿no? Tú dices, bueno, este chico me parece bien formado, pero es que me está dando su explicación de ese texto y es incapaz de ver realmente o de realizar esa exégesis, ¿no? O ese análisis hermenéutico en el cual, pues, dé con lo que enseña la Iglesia. Y a veces textos muy claros, ¿no? Como el que acaba de decir, hermano, ¿verdad? San Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿verdad? El dedo de Jesús sigue señalando a Pedro. Los hermanos dicen que no. Tú eres Pedro, a ver si se me ve el dedo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra. No, 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 no. Él está con los apóstoles, está con Pedro. Tú eres Pedro. Y le dice a los demás, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves, ¿verdad? Del reino de los cielos. O sea, el Señor está dándole delante del colegio apostólico, de los primeros obispos, está dándole el primado a Pedro. Porque luego podemos ver en Hechos de los Apóstoles, en el Evangelio según San Juan, donde Pedro siempre es el primero de todos. Siempre es el primero. Podemos ver en el Concilio de Jerusalén, igualmente, ¿quién toma la voz cantante? Porque yo he decidido junto al Espíritu Santo. ¿Quién hablaba? Pedro, de nuevo, ¿verdad? Y el resto de apóstoles pues acataban lo que decía el jefe de la iglesia, el que mandaba, ¿verdad? Para que nos entendamos, ¿no? Y es un texto que a los hermanos protestantes se les atraganta, ¿no? Y es que, como bien dijo, hermano, a veces no son realmente honestos, ¿no? Porque ese dedo de Jesús no se vuelve hacia él, ¿no? Eso es no ser honesto con el mismo texto y con la verdad, ¿no? Porque dice en griego, epi taute te. O sea, está diciendo, sobre esta misma piedra, la traducción más exacta al castellano sería, y sobre esta misma piedra que yo señalo, ¿verdad? Esa sería una traducción más literal todavía. Jesús no gira el dedo, sino sobre esta misma piedra que estoy señalando, edificaré mi iglesia. Es lo que Jesús trata de decirnos en ese texto, ¿verdad? Pero los hermanos van a colocar el dedo para cualquier sitio, para cualquier lado, menos para el lugar de Pedro. Y es lamentable, ¿no? De que muchos se pierdan en mentiras y en todo tipo de problemáticas escriturísticas, ¿no? Y se pierden en el texto para no doblar el brazo, ¿verdad? Y darse por vencido de que la iglesia tiene la verdad. Ese texto, muy bueno, hermano, y además muy bien analizado por su parte. Sí. Así que, como le digo, este fue el inicio de mi búsqueda. Por ejemplo, esos fueron largos 7 años. 7 años de búsqueda. Cuando me recupero de mi situación del colesterol y del triglicérido, volví pues a predicar, pero cuando tenía oportunidad me sentaba a analizar en un texto, o en la búsqueda, o la internet ya estaba a mi favor. Buscaba textos, por lo menos de los padres de la iglesia, la historia que en realidad, ¿qué dicen? ¿Qué dice la iglesia católica? Voy a escucharlo. Pero claro, aquí hay una cosa muy importante, pienso yo, que nuestra mente nos engaña, muchas veces nos engaña. Y yo creo aquí, con todo el respeto, o de pronto puedo ofender a mis hermanos pentecostales o protestantes, puedo ofenderle esto, pero creo que realmente ocurre un lavado de cerebro. Creo que realmente que sí, sinceramente que sí, porque tu mente va viendo la mente del protestante tiene una mente muy diferente de ver las cosas. El mundo lo ve diferente. Ahora que soy católico,
el católico lo ve de otra manera, de otro ángulo el mundo, y el protestante también lo ve. Por eso es que yo veo que ocurre un lavado de cerebro sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas acercándote a algo, cuando yo escucho algo, hay un muro que empieza a cubrir mi mente, y es el prejuicio. Entonces, me cubre ese velo, el prejuicio, para no aceptar la verdad. Cuando yo voy acercándome a la verdad, ¡pah! Un muro por el prejuicio. Hago un juicio anticipado a ver las cosas. Por ejemplo, cuando encontré eso, dije, pero ven acá, espérate, pero los católicos son idólatras. ¿Son idólatras? O sea, aquí ellos tienen razón, pero son idólatras. Entonces, si yo me bloqueo, oye, no, ellos son idólatras y punto. Entonces yo dije así, espérate, estos católicos son doctores, son abogados, son licenciados, son teólogos. Es más, he escuchado que los padres jesuitas son físicos, astrólogos, astrónomos. Oh, son una mente brillante. Entonces me acuerdo que cuando yo estaba en sexto año, hasta en tercer año creo que me enseñaron que Mendel, el padre de la genética, fue un padre católico. Entonces yo dije, pero entonces, ¿cómo ellos pueden creer que una imagen sea Dios? ¿Estarán locos? ¿Estarán locos para creer eso? Entonces yo digo, bueno, yo voy a ver qué quiere decir la idolatría y qué quiere decir en su contexto de tiempo y espacio. Esto es una, porque sería largo. Otro decía, cuando acepto la verdad de la idolatría, que realmente no existe la idolatría dentro del catolicismo como tal, como el antiguo, que quizás puede existir idolatría en el otro sentido de la palabra, como puede existir también en el protestantismo, que lo existe el amor al dinero. El amor al dinero es una idolatría, la obstinación es idolatría, puede existir tanto allá y acá, puede existir. Entonces, yo digo, oye, está bien, los católicos no son idólatras. Hay otro velo que me cubre para no entender el prejuicio. Los curas son homosexuales, son pedófilos. Empieza a cubrirme para no entender. Entonces, no. Ellos no tienen la verdad. Ellos tienen la verdad en esto, la verdad en aquello, pero aquello no. Entonces yo digo, no. Algo tiene que ver aquí. Entonces voy estudiando sobre las estadísticas, porque las estadísticas hablan de por sí sola. Y me doy cuenta que la pedofilia o el homosexualismo encuentra, las violaciones encuentran en hombres casados, en hombres casados más que en los solteros. Esto es evidente. O sea que no es excusa de que porque son solteros son así, porque hay pastores también pedófilos, hay pastores homosexuales. Entonces yo dije, no, espérate. Entonces yo voy adentrándome, buscando la verdad. O sea, hay una cosa que yo sí fui viéndolo. Me dije, la verdad no está en el campo de la moral, la verdad está en el campo del conocimiento, en el saber. Cuando más tú conoces, más vas a llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque si la verdad estuviera en el campo de la moral, yo no voy a creer en la Biblia. No iba a creer en la Biblia, porque la Biblia, en su contenido, hay mucha inmoralidad, como por ejemplo Salomón y David, que inmoralmente no fueron, pero sus enseñanzas, su conocimiento de la verdad es evidente. Entonces hay que sopesar esto de la verdad. No está en el campo de la moral, porque moralmente todos en un momento determinado, como humanos, podemos fallar y caer. Hay que el que levanta su dedo para señalar, como aquellos fariseos y escribas que señalaron con su dedo a la mujer adúltera en el templo, diciendo, Jesús, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Entonces estamos hablando del campo de la moral ahí.
el que levante su dedo. Y como dijo un padre por ahí, si tú levantas y señalas con un dedo, hay 4 dedos que te señalan a ti. Y no estamos hablando moralmente, claro, eso depende de cada uno, de esforzarse, de entregarse su moralidad en las manos de Dios, y Dios se va a encargar. Pero en el conocimiento, esa búsqueda de la verdad, ese sí tenemos todo el derecho de la búsqueda de la verdad. Una de las cosas interesantes también me encontré en Isaías. Isaías fue traducido, claro, el Pentateuco fue llamado la Septuaginta. Luego fueron añadiéndose algunos rollos del Antiguo Testamento como es Isaías. Isaías, al traducirse a la Septuaginta, al griego, Isaías dice, y la Virgen dará a luz un hijo. La palabra virgen, en hebreo es alma, en hebreo, alma. Ahora bien, alma puede tener 2 significados: una virgen o una doncella que puede ser tocado por un hombre, por decirlo así. Ahora, hay otra palabra para virgen que es virgen, que es betulá. Betulá en hebreo es virgen. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hasta esto pude comprender sobre la Virgen María, sobre la expresión de la Virgen María. Ahora, Betulá, si esa virgen de Isaías, si esa virgen era una virgen como nosotros lo conocemos, virgen para nosotros es que ningún hombre ha tocado, virgen, debería en hebreo decir Betulá, pero no dice Betulá, dice alma. Entonces, ¿qué pasa? El contexto del texto te dice que Emanuel, la palabra Emanuel, que dice se llamará Emanuel, aparece en el capítulo siguiente, que significa la esposa de Isaías. La esposa de Isaías es la alma, la virgen, pero ya había tenido hijo. Pero ¿por qué le pone alma? ¿Y por qué la Septuaginta traduce partenos? Partenos en griego es virgen, porque los traductores vieron en ese texto un mayor cumplimiento de la profecía mesiánica. O sea que realmente Isaías ya estaba cumplido, se había hecho ya en la mujer de Isaías. La mujer de Isaías es esa alma. Pero los que tradujeron la Septuaginta no solamente vieron el cumplimiento de alma en la vida de Isaías, sino ellos vieron que vendrá otra virgen, una virgen de verdad, por decirlo así, perdón mi expresión, pártenos. Y ese es el cumplimiento que Mateo no usa la Torá, perdón, no usa los libros hebreos, él usa la Septuaginta. Mateo, su interpretación es Isaías, pero en la Septuaginta. Por eso que él utiliza la palabra partenos también en Mateo, en el griego koiné, partenos, virgen, y la virgen concederá y dará a luz un hijo. Entonces, de ahí el escritor sagrado que es Mateo, en el año después de Cristo, cuando escribe, reafirma la virginidad de María. Aparte de que el ángel Gabriel, cuando se acerca a María, le dice, llena eres de gracia, bendita tú entre todas las mujeres. Entonces ese texto, regresé a ese texto para entender y poder sacarle provecho a ese texto, llena eres de gracia. Y cuando dice salve, porque realmente
hasta aquel entonces, algunos protestantes creen que la palabra salve se refiere a la salvación, que aquí el ángel estaba pidiendo por la salvación de María, pero negativo. Esto no es cierto, indudablemente. La palabra salve es un saludo de la realeza. Es más, en el Imperio Romano se utilizaba esa expresión, salve a los reyes. En este caso, el ángel Gabriel, aunque, aunque sabemos, porque no lo vimos, cuando dice salve, pudo haberse arrodillado delante de María, pudo haberse arrodillado delante de María, porque era un saludo de reverencia, y la reverencia incluía inclinarse ante tal persona que poseía una eminencia, como en el caso de la Santa María del Señor Jesucristo, de la Madre del Señor Jesucristo. Entonces, todo esto fui amarrando por largo tiempo. No podía, en algunos casos, para mí me fue amargo. Le digo esto, ese conocimiento. Yo me sentí como si fuera un manjar. Aquí nosotros le decimos un buffet que está delante de ti, platos variados de comida, de conocimiento de la Iglesia Católica. ¿Por dónde como? ¿Por dónde empiezo? Se me apetece comer esto de la Santísima Virgen María. Me apetece comer esto del papado. Me apetece comer de eso, ¿qué digo? Del purgatorio. Todo me sabe, pero cuando lo como, me es amargo. No, eso es cierto. Le hago un paréntesis aquí. No hace mucho, hace como la semana pasada, tuve la visita de una iglesia pentecostal a mi casa, y traían regalos. Precisamente porque todavía estamos bueno, ya se está acabando el año nuevo, por decirlo así, pero en nuestras primeras semanas de año nuevo, la iglesia estaba repartiendo regalos de casa en casa, y llegó a mi casa, sí, la visita de unos hermanos que traían regalos, y mi esposa me llama, me dice, Rolando, papi, ahí vienen unos hermanos que nos traen regalos, quieren dar regalos, y mi esposa me conoce cómo soy yo, y yo le digo, bueno, ¿qué deseaban? Dice, no, queremos primero orar por ustedes, compartir la palabra de Dios, y tercero, hacerle ese regalo a los niños. Yo soy muy directo, yo le digo, mira, orar no lo voy a permitir que usted ore por mí. Compartir la Biblia lo podemos hacer con ningún problema, y el regalo lo recibo, pero que usted ore por mí, no. Me dice, ¿por qué? Porque yo soy católico y ustedes son evangélicos. Así de directo yo soy. Me dice, pero eso no tiene que ver nada. Me dice, no, para mí sí tiene que ver, porque usted cree una cosa y yo creo otra cosa. No hay una comparación. Me dice, sí, pero eso no debería ser así. Le digo, no debería ser así, pero es la cruda realidad. Ustedes, directo, ustedes tienen una noción equivocada de nosotros los católicos, le dije. Si desean, podemos analizar un texto. Ustedes me dijeron, ¿podemos compartir la Biblia? Por supuesto, comparta. Entonces yo le digo, ok, ya que usted está aquí, déjame compartir mi fe, y ustedes comparten su fe. Entonces, el primer problema, vamos a analizar el texto me equivoco, dice, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Timoteo 2:5 dice así. ¿Cómo lo interpretas tú? Usted lo interpreta que ese texto, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que el católico tiene muchos mediadores, y está equivocado en ese texto. Ustedes dicen así. Y que nosotros los católicos somos idólatras porque en ese texto tenemos muchos mediadores. Sin embargo,
Si usted y yo hoy, ahorita, lo analizamos, si tiene tiempo para analizar el texto, yo con gusto les explico. Me dice, sí, perfecto, dime. Y le digo, mire, ese texto, nosotros siempre decimos, un texto sin el contexto surge un pretexto. ¿Qué el Pablo a la gente, a Timoteo? Le pedía que intercediera por la gente. Ese texto no se refiere a la prohibición de interceder por otra persona, para mediar entre otra persona en la oración. Por ejemplo, pastor, usted, al lado estaban sus feligreses, le digo, si este hermano viene a tu casa y dice, pastor, yo quiero que intercede por mí, ore por mí, porque a usted lo ve que Dios lo puede escuchar. ¿Sí o no? Me dice, sí. Entonces, la Iglesia Católica no prohíbe, ni la Biblia prohíbe que nosotros podamos ser mediadores en la oración, en la oración. Lo que sí podemos ver de que no puede ser mediador de la salvación. Ese texto le explico a ellos. Están escuchándome ahí como 6, 7 hermanos. Y le digo, mira, hay dos cosas importantes para resumir, dos cosas importantes. Primero, ese texto no está prohibiendo ser mediador de la oración, mediador. O sea, si yo te puedo mediar, no está prohibido, porque el mismo contexto te lo dice. Segundo, que podamos ser mediadores de la salvación. Aquí, el único mediador de la salvación, en ese texto, que significa mesites, en griego mediador es mesites, que 5 veces se encuentra en todo el Nuevo Testamento. 2 veces se encuentra en Hebreos, que está hablando sobre Jesús es nuestro mediador entre Dios y el hombre en el tabernáculo de la reunión, porque está hablando a los hebreos para que entienda que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Sin embargo, yo le digo, sin embargo, hasta tú eres mediador, hasta yo soy mediador de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios te utiliza para que tú hables de Dios a otras personas. Ya usted está siendo mediador de la salvación. Hasta en eso se puede creer. Así que exagerar de que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, eso hay que estudiarla bien, ese texto. Tú no puedes exagerar, prohibir que no hay otro Salvador, solamente Jesús. Aunque en ese texto te lo dice, por algo lo dirá. Entonces ellos me dijeron que si yo era educador o pastor, o que si yo había estudiado. Yo dije, mira. Entonces, ellos se salieron sorprendidos y dijeron, oye, otro día venimos para conversar. O sea, lo que yo quiero llegar al punto aquí es que esos textos me lo fui triturando, comiendo, asimilando, comprendiendo y tratando de quitarme el prejuicio, ese velo que tenía en mi cabecita, porque hay algunos que no se deja quitar. Y yo creo que sobre todo, que es lo que yo he llegado a este punto, sobre todo, y con todo el amor de Dios, es que tiene que haber una mano divina de la providencia. Yo creo que no es de humano convertirse del protestantismo al catolicismo, no es de humano, es divino, porque no es fácil dejar el protestantismo con una mente ya cerrada, con una mente ya bloqueada, y reconocer nuevamente que tú estás equivocado. A mi largo 30 años como evangélico, 27 años como pastor, toda mi hogar, mi familia, crecieron en el protestantismo. Mi vida, toda mi juventud me la entregué a ellos, porque yo sinceramente, honestamente, yo sí creía que había que darle el diezmo, no porque pensaba que estaba robando. Mis amigos, mis compañeros, pastores, amigos que crecieron. Entonces, todo esto yo lo pensé, yo los voy a dejar, me voy a apartar de ellos, voy a empezar de cero, voy a iniciar con mi familia. Señor, ¿qué será de mí? Yo vivo de esto y ahora empezar de cero, sin ningún recurso. ¿Cómo me va a recibir la Iglesia Católica?
porque yo sé que a veces en la Iglesia Católica, algunos que se han ido a la Iglesia Católica, evangélicos, pastores, han tenido problemas, y por eso yo dije, no, yo no quiero ser piedra de tropiezo en la Iglesia Católica, yo quiero ser de bendición. Yo sé que todos tenemos problemas, yo sé que todos mis hermanos católicos también tienen problemas personales, pero yo no puedo tomar de problemas personales y señalar a mi hermano católico y decir, y mira cómo anda, y mira su vida. Yo no soy de esto, yo pierdo mi tiempo. Yo lo que quiero es ayudar, que encontremos esa fe que una vez nos hemos dejado a los católicos, que encontremos esa riqueza que existe dentro de la iglesia, que no es, que no es, ¿cómo se llama? Que no es necesario que saboremos y toquemos las doctrinas de la iglesia protestante, que aquí en la iglesia católica hay 2000 años de existencia, de conocimiento, ante unos cuantos pequeños conocimientos que existen en la iglesia evangélica. Entonces, y otra de las cosas que yo sí aquí le digo de corazón, a veces yo me siento impotente en el sentido de que, ¿quién soy yo? Porque la culpa lo tuve yo. Yo no le echo la culpa a mi hermano, no le echo la culpa a mi mamá, no echo la culpa ni a mi papá. Yo soy el responsable de mis actos, y yo tengo el deber de buscar la verdad. Yo. Por esa razón, yo fui ¿cómo se llama? Un hereje de la iglesia, porque yo era católico, sin conocimiento, me fui. Por eso yo a veces me gusta escuchar a mis hermanos católicos que nunca han ido a la iglesia evangélica y para regresar. Prefiero escuchar a ustedes, por ejemplo, a usted, José Gutiérrez, a mi hermano José Gutiérrez, que no tuvo necesidad de irse a la iglesia evangélica y regresar, sino que ahí, como católico, encontró la verdad, o encontró, o se reencontró, pues. Por ejemplo, yo siempre menciono a mi hermano, puertorriqueño Castro, que fue el primer contacto en las redes sociales que yo tuve cuando ya estaba a punto de aceptar, de convertirme, a mi hermano Castro de Puerto Rico, que fue el primero. Y el testimonio de él a mí me impacta. Yo pensé que en los católicos no había testimonio, pero yo me he encontrado que dentro de la iglesia católica se encuentra testimonios. Mi testimonio no, yo siempre digo que mi testimonio a mí me da, porque yo fui un vil pecador, yo renegué la iglesia, lo tiré por basura, pero vuelvo a regresar a la vereda correcta, como Risbel de Venezuela, un testimonio. Cuando los escucho, ellos hicieron un alto y dijo, voy a estudiar mi fe, primero mi fe, pero yo no hice eso. Yo me adentré a la iglesia evangélica sin hacer un alto. Por eso mis respetos a todos esos católicos que encontraron su fe en la iglesia católica. Ahí lo encontraron. No tuvo necesidad de salir y regresar como yo, que lamentablemente tuvo que ser así. Y gracias a Dios regresé a casa y subir en el barco, en la barca de Pedro. Así es, hermano. Hermano, para su decepción, tengo que decirle que yo sí descubrí la fe católica dentro de una secta. No sé si no. Sí, sí. Yo pasé por una secta pentecostal de igual manera. Y vale, no es el momento, ¿no? de que yo cuente claro. en mi testimonio aquí, porque es el momento de nuestro hermano Rolando, ¿no? Pero sí quería hacer ese inciso, ¿no? Para que nosotros, yo me di cuenta del error dentro de una iglesia pentecostal, y gracias a ellos, pues me di a la tarea de estudiar como nuestro hermano Rolando, de igual manera. Hasta Genial. aquí una pregunta, Pues hermano, sí, antes dijo, ¿no? Y eso es una verdad, porque yo lo viví igualmente en el mundo pentecostal, ¿no? De que hay muchísimos pastores, no voy a decir todos porque sería injusto, ¿no?
de que el pastor, el cual pues lleva a la congregación, ¿no? Y es el que explica las sagradas escrituras pues a esa gente, pero no tienen ningún tipo de estudios, ya hablamos de académicos, cero, ¿no? Y ya si hablamos de algún título teológico o algún tipo de formación teológica, carecen de ello. Yo, por ejemplo, el pastor que yo tenía, pues apenas sabía escribir, escribía muy mal, muchísima falta de ortografías, y si ya hablamos de Biblia, pues estamos pues ahí, ¿verdad? Igualmente, de Biblia, poquito, ¿no? Se basaba en unos cuantos versículos, mucho ataque a la Iglesia Católica, y su prédica, pues no daba para más. Versículos aprendidos de memoria en los cuales tratar de, como bien dijo el hermano, lavar el cerebro, ¿no? Sobre los sacramentos, ¿no? Sobre la Eucaristía, la confesión, el bautismo, María, la iglesia en general, ¿no? Y son personas que carecen de formación teológica para un puesto de responsabilidad como el pastorear, ¿no? A una comunidad. Yo creo que eso es como si le damos un vehículo a alguien, lo llenamos de personas y ahora cogemos y ponemos a conducir a alguien que no tiene la licencia de conducción, ¿no? En cualquier momento se pueden colisionar en cualquier sitio, ¿no? Y yo lo veo de esa manera. O bien, como lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? El ciego no puede guiar a otros ciegos, ¿no? La Escritura es bastante clara en ese asunto. Hermano, usted estuvo 27 años de pastor. Así es, 27 años. Es que no es poco. Fíjense, personas que igual llevan 2 años y ya están súper adoctrinados. Y ya el cerebro, como dijo el hermano, bien lavadito, ¿verdad? Qué complicado es que un pastor con 27 años a su espalda, ¿verdad? Decida un buen día, como bien dijo el hermano, bueno, ¿de qué voy a vivir? Porque si yo vivo ahora del diezmo, más o menos voy viviendo con eso. Si yo abandono mi ministerio, pues, ¿de qué voy a vivir? ¿Usted cree, hermano Rolando, y voy a ser muy directo, ¿no? Que muchos pastores protestantes se dan cuenta de la realidad, pero no quieren abandonar su ministerio por miedo a qué va a pasar con ellos mañana, si van a tener dinero para pagar, pues no sé, su carro, su hipoteca, etcétera? Sí, creo que sí, porque mira, la transición, el cambio de una posición a otra, eso duele. Siempre, como por ejemplo, cuando uno se va a mudar de una casa a otra, esa transición es muy tediosa y hay melancolía, y el sentimiento es muy profundo. Y porque a veces uno hace muchas preguntas, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Entonces pienso yo, que de pronto, porque yo conozco a pastores sinceros, honestos, conozco, como también conozco a pastores deshonestos, muy sinvergüenzas, lo conozco. Pero como usted dice, estos pastores que son honestos, que estudian la Biblia, que escuchan y encuentran, dicen, aquí hay algo de verdad, por lo menos algo de verdad. Entonces ellos dicen, oye, ¿qué va a pasar conmigo? Por eso, hermano José, yo he llegado a ese punto. O sea, yo digo que la conversión del evangélico, del pastor, más que todo del pastor, un pastor para convertirse al catolicismo no es un trabajo fácil. Necesita la ayuda de la providencia, la ayuda de Dios, de indudablemente esto, porque así por así en su humana persona como humano, esto no lo va a hacer, lo va a pensar varias veces. Y entonces ocurre
realmente cuando Dios empieza a trabajar, y la sensibilidad llega, mira, eso lo digo creo que la sensibilidad, porque uno va bajando del orgullo, del orgullo, te va tocando la sensibilidad humana, comprendiendo hasta humillarte Dios, porque realmente Dios a mí me humilló y me sigue humillando. Entonces, te baja la sensibilidad humana, y creo que aquí, en esa sensibilidad humana, entra aparte la tarea del Padre, aparte de la tarea del Hijo, aparte de la tarea del Espíritu Santo, juega la tarea de la Virgen María. Cuando yo llego a descubrir esto, mi sensibilidad tocó lo más sensible de mi corazón. Decir, madre mía, mamá, ¿dónde te encuentro, mamá? ¿Dónde estás, mamá? Tú no estás aquí, tú estás allá. Entonces, esa sensibilidad humana te llega a comprender, ya hasta ahí voy de vuelta a mi casa donde tengo el Padre, a mi casa donde tengo el Hijo, a mi casa donde tengo el Espíritu Santo, y a mi casa que tengo a mi madre. Porque esa madre que Jesús le dijo a Juan, Juan, mamá, le dijo María, mujer, le dijo mujer, he aquí tu hijo. Y le dijo a Juan, hijo, he aquí tu madre. Cuando yo comprendí esa magnitud de expresiones de esas escrituras que para mí antes no tenían mucho significado, como desde ahora te llamarán bendita todas las generaciones de la tierra. Entonces yo dije, yo quiero ser esa generación que diga, bendita tú entre todas las mujeres. Esa sensibilidad humana cuando llega ahí, yo creo que Dios empieza a darte una palmada y decirte, vuelva a casa que te estamos esperando. Así es, hermano. Es muy complicado, ¿no? Si no tenemos la asistencia divina, ¿no? Pues el romper, pues, todos esos lazos que nos unen a esa comunidad, ya sea por necesidades económicas o incluso, pues por sentimientos, ¿no? Porque vamos a pensar que vamos a defraudar, pues, a la comunidad a la cual, pues, uno sirve, ¿no? Vamos a perder amigos, porque eso es así. Se paga un alto precio. Se paga un alto precio. Porque hoy eres el pastor, tus feligreses te quieren, te admiran, pero con tan solo unas palabras, señores, me marcho de la iglesia y voy a ser católico. Con esas pocas palabras ya te ganaste la enemistad, seguramente, de muchos. Porque fíjense, en las congregaciones pentecostales y bautistas, el anticatolicismo que existe. Ya se fue a la iglesia de la Gran Ramera, la iglesia del Papa, que es el anticristo, se ha vuelto idólatra, ¿no? Cosas así. Hermano, por esa parte, ¿recibió usted algún tipo de ataques por personas que usted apreciaba? No, indudablemente, de mis amigos pastores. Es más, ahorita ya no llegan, pero antes sí llegaban. Claro. Me hacían preguntas, y sí, me dijeron que yo iba para el infierno, porque igual, siendo yo pastor, imagínense, dejaste a la grey, abandonaste el oficio, y entonces ya estás condenado. Pero yo, cuando uno está convencido, cuando uno sabe de que realmente el paso que ha dado, yo me siento realmente en el asunto de la religión, yo me siento satisfecho y contento de que yo estoy en la iglesia que Cristo fundó. Por eso es que no me da pena caminar por acá, ir a la iglesia católica y que me insulten, porque como usted dijo, seguiré pagando un alto precio por eso. Y no, si en el momento tengo la oportunidad de explicarle mi fe, le explico. Y si no lo han entendido, pues todavía no era su hora. Pero hay que sembrar gota a gota, hay que darle a la piedra hasta que se rompa.
Entonces, pero sí, mucha crítica. Algunos sí también me han dicho que me respetan, que saben que yo estudio mucho, que no me meto en esto. Dale, Rolando, si tú piensas que hiciste lo correcto, te felicito, dale, pero otros no, otros no insulto, como usted dice, te fuiste la gran ramera y todos los demás. Así es. Claro, hermano, a veces, ¿no? El Señor nos dice, ¿no? Quien quiera seguirme, pues que tome su cruz y me siga. Quizás la cruz que le tocó a nuestro hermano, una cruz bastante fea, ¿no? Que la gente, pues, que antes te quería, que te apreciaba, pues le den la vuelta a la tortilla y comience a decirle a uno, ¿no? Que también hay un lazo de sentimiento, ¿no? Ellos me aprecian, yo de igual modo, pues, los quiero, los amo, ¿no? Como mis hermanos en Cristo, ¿no? Y que esas personas que tú amas, pues, recibas insultos, ¿no? Quizás esa es la cruz que el Señor, pues, en ese momento, pues, da a las personas que deciden, pues, ingresar en la iglesia que Cristo fundó. No hay vuelta de hoja, ¿no? Y bravo por el hermano, ¿no? Aplaudimos la decisión del hermano porque eso para llevarlo a cabo no lo hace cualquiera, ¿no? Una persona debe de estar muy segura de lo que cree, sabe honestamente que da el paso correcto, porque a mí de igual manera me pasó. A mí hermano Rolando, mi pastor me llegó a decir que yo era un anatema, o sea, yo era un maldito porque dejaba su congregación. Pero yo en mi interior, de igual manera, en aquel instante, pues me pareció algo feo, ¿no? Porque una persona que yo también apreciaba, ¿no? Pero que te digan eso tan feo no me hizo dar marcha atrás, ¿verdad? Yo sabía que hacía lo correcto, igual que nuestro hermano Rolando, pues lo hizo en aquel día. Pues hermano Rolando, muchísimas gracias por abrirnos el corazón, ¿verdad? Por darnos su precioso testimonio. Ojalá algún pastor y protestante que sí nos visitan en este canal, pues puedan ver este testimonio dado desde la honestidad, primeramente, ¿no? Y un testimonio de amor por Cristo, su Santísima Madre, y por supuesto, amor a la Iglesia. Yo creo que es digno de aplaudir, pues, esa decisión que tomó nuestro hermano. Y recemos muchísimo por esos pastores que afanados por su necesidad, ya sea económica o porque tenga esos lazos, ¿no? de amistad con ciertas personas y no se atreven a dar el paso. Pero tenemos que saber que Dios nos da el 100 por uno, ¿verdad? No debemos de tener miedo de la gente, ¿no? Si sabemos que el Señor nos llama a su iglesia, pues demos el paso firme porque sabemos que tenemos la voluntad de que el Señor pues nos quiere en su iglesia. Si Dios te llama, no digas que no, que te dé exactamente lo mismo lo que te digan, ¿verdad? Lo que te dejen de hacer. Eso, con el tiempo, esas heridas se curan como se me curaron a mí y se le curaron también pues a nuestro hermano Rolando. Hermano Rolando, me gustaría que dedicara algunas palabras a los hermanos que nos estén viendo, o algún consejo, una despedida, algo hacia la audiencia. ¿Me oye, hermano? Hermano Rolando, ¿me oye? ¿Me oye? Sí, ahora sí lo estoy escuchando. Ahora sí. Vale. Le decía que ahora tiene un momentito, pues, para dedicar algunas palabras, pues, a las personas que han llegado hasta aquí en su testimonio, algún consejo o algo para que la gente, pues, se pueda, pues, despedir de usted ahora. Primeramente, ante todo,
Agradecido por usted, hermano José Gutiérrez, por tomarme en cuenta, a este servidor y a todos los hermanos que le siguen en su canal, que sé que es un canal de bendición para los cristianos católicos en su crecimiento como creyente, porque sinceramente necesitamos formarnos, tener las armas para poder defendernos de los ataques de las denominaciones, porque es lo único que hacen, saben atacar. Entonces es necesario, pues ese es uno de los canales de bendición para todos, y que no se quede con lo que usted sabe ya, que siga buscando, descubriendo la fe de la Iglesia Católica. Si de pronto un hermano protestante nos está escuchando, nos está viendo y está en esa búsqueda, sepa que aquí en la Iglesia Católica hay, hay, hay ministerios, hay bendiciones, porque yo igual cuando yo iba a dejar esto, yo pensé, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ser como uno más de la Iglesia Católica para sentarme a escuchar al sacerdote y ya, porque para ser sacerdote yo tengo que ser soltero, yo dije eso, pero me encontré que no, que aquí hay campo para trabajar. Entonces no se sienta que usted aquí no va a encontrar un lugar para trabajar. Aquí siempre encontrará un lugar donde servir a Dios conforme a su carisma, conforme a su carisma. Entonces, y que gracias por ese espacio de tiempo que han tomado para escuchar a este servidor de la iglesia que Cristo fundó. Muchísimas gracias, hermano Rolando. Y mandamos desde aquí también un saludo a nuestro hermano Adrián Castro de Puerto Rico. Hace unos meses atrás sí estuvo aquí en el canal, también dando su testimonio. Las personas que no lo hayan visto, vamos a dejar el link aquí debajo en la descripción para que los hermanos que deseen pues puedan ver el testimonio del hermano Adrián, también pues un baluarte dentro de la Iglesia Católica, pues en el campo de la apologética, ¿verdad? Muy agradecido también por su preciosa labor dentro de la Iglesia. Y para los hermanos que no han acompañado, pues termino como al comienzo, ¿no? Denle like a este video para que YouTube pues pueda recomendar este testimonio pues a más personas y pueda llegar pues a protestantes, católicos, ateos, pues que tenga el mayor alcance posible, ¿verdad? En esta plataforma. Y deciros a todos que el Señor os guarde y el Señor os bendiga.